Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen por las redes. Gracias por estar con nosotros. Hoy es el Día del Señor, donde la iglesia aquí en Durazno nos reunimos para estudiar la palabra, para escudriñar la palabra de Dios, donde Dios nos habla y nos trata por medio de la Escritura. No hay otra manera de que Dios nos trate, ¿verdad? Por medio de las Escrituras. Y bueno, nuestra tarea es orar y Dios nos trata y nos habla, nos contesta por medio de la palabra de Él. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De que como iglesia podamos cada uno de nosotros estar enfocado y mirando la palabra que nos va a hablar Dios a nosotros hoy, ¿verdad? Como iglesia, como iglesia. Así que bueno, estamos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 40 va a ser la lectura de hoy. 1 Corintios 14, versículo 34 al 40. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es la idea de una iglesia de Cristo. Hacer todo decentemente y con orden. Pero no el orden según nosotros, sino el orden según Dios. Porque es la iglesia de Cristo, Él es el dueño, Él es la cabeza. Y Él da las instrucciones por medio de la palabra. Entonces, lo que está tratando este pasaje en especial es, bueno, el tema es las mujeres callen en la congregación. Es lo que está tratando Pablo, ¿verdad? Con los corintios. Aprendimos el domingo, fuimos enseñados el domingo pasado que como iglesia debemos hacer todo decentemente y con orden. Eso fue lo que tratamos el domingo pasado, ¿verdad? Pablo estaba dándoles a entender a los corintios que ellos no necesitaban no estaban actuando con orden, no estaban haciendo las cosas correctamente para Dios en la iglesia. ¿Ah? Los hermanos de Corintios tenían muchos dones y no lo estaban aprovechando porque no había un orden para desarrollar esos dones. Estaban todos juntos hablando, profetizando, hablando en idioma, otros cantaban, entonces era un desorden en general. Y la iglesia no se estaba edificando, versículo 26, 1 Corintios 14, 26, la iglesia no se estaba edificando. Pablo muestra que no está en contra que hablen en idiomas, sino que lo hagan con orden en la iglesia, ¿verdad? 2 o 3 que hablen y cada uno tenga su tiempo, su orden, y debe haber un intérprete. Debe haber un intérprete de aquellos que hablan en un idioma para entender el mensaje, lo que están escuchando. Si no hay intérprete, que dice la Biblia, que se calle, ¿verdad? Versículo 27 al 28. Así que bueno, ya estuvimos hablando, ¿verdad?, del tema de los idiomas, que ya Dios hoy no los utiliza en la iglesia, porque ya tenemos la Biblia ya en varios idiomas. Pero en el tiempo antiguo, la primera iglesia necesitó el hablar en lenguas. ¿Para qué? Bueno, para que prediquen el Evangelio a los no creyentes. Lo mismo también los que profetizaban, los que predicaban la palabra. Eran 2 o 3 hermanos, ¿verdad?, que profetizaran, no todos a la misma vez, sino cada uno con su tiempo. Así los que estaban escuchando podían también mirar su Biblia y analizar. Ese hermano está hablando lo que dice la palabra de Dios, es lo que ustedes están haciendo ahora también, ¿verdad? Están juzgando si yo lo que estoy hablando es bíblico. Versículo 29 al 30. Bueno, acá en Durazno lo hacemos así, y así también lo hicieron, ¿te acuerdan? El ejemplo que Pablo dio los hermanos de Berea. Pablo predicaba y los hermanos miraban, a ver si Pablo, el apóstol, estaba predicando la palabra de Dios. Vimos también que la predicación es para edificación, y el hablar idioma se usaba en este tiempo para predicarle a los inconversos. ¿Ah? La predicación era para la edificación de la iglesia y sigue para lo mismo hoy en día. Bueno, ¿cómo se edifica una iglesia? Predicando la palabra. En el tiempo antiguo también se hacía lo mismo, y el hablar en idiomas se hablaba para predicarle a los inconversos. Una iglesia crece cuando se enseña correctamente la palabra de Dios. Versículo 31. Bueno, un creyente que predica debe predicar lo que dice la palabra,
No lo que hoy me levanté y Dios me dio una profecía. No, eso no es bíblico. Cada creyente debe predicar, aquel que tiene el don de predicar y enseñar la palabra, debe hablar la palabra de Dios. Lo que está profetizado, lo que ya está escrito aquí, nosotros tenemos que repetir lo que dice la Escritura. No hay nuevas revelaciones, ya está todo revelado en las Escrituras. Nosotros como predicadores tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Ver lo que ya, las profecías que ya se cumplieron, las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Y eso nos encargamos de aquellos que predicamos la palabra. No hay nuevas profecías porque ya el canon bíblico se cerró. Entonces ya nuestra tarea es predicar lo que ya está escrito por los apóstoles. Eso ya estuvimos mirando y escudriñando el domingo pasado, ¿verdad? Nuestro enemigo lo que quiere es siempre, el enemigo de nuestra alma es hacernos dudar de la palabra y sacarnos de la palabra. Entonces con nosotros como creyentes tenemos que volver a la Escritura. No dudar de las Escrituras como palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y si alguien viene con otro mensaje que no sea mensaje bíblico, si alguien viene con otro evangelio, ¿qué dice la palabra? Sea anatema, sea maldito. Entonces nosotros tenemos que ser tajantes en este sentido. Nosotros seguimos a Cristo, seguimos la palabra de Cristo. No seguimos a un hombre, no seguimos a denominaciones, sino seguimos a Cristo. Y vimos que cuando se duda de la palabra de Dios, que es lo que quiere el enemigo que pase cuando tiene problemas en nuestra vida, viene dificultades, muchas veces el enemigo ¿qué hace? Nos hace dudar. ¿Será así lo que Dios dice? ¿Dios está conmigo? ¿No me habrá abandonado Dios? ¿Se entiende? Bueno, ya ahí perdemos la paz, perdemos el gozo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Cuando el cristiano pierde el gozo, pierde la fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos trae gozo? Cuando nos aferramos a la palabra y a las promesas de Dios. Dios va a cumplir. Dios no me deja. Dios está conmigo hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Versículo 32 al 33. Bueno, ahora siguiendo el mismo tema que Pablo está tratando, no podemos sacarlo de su contexto, sino que Pablo está bien hablando de los profetizar y de los idiomas, ¿verdad? De eso se trata el capítulo 14. Entonces Pablo se dirige a la hermana ahora. No olvidemos que Pablo está poniendo orden en la iglesia. ¿Ah? Y las iglesias de Dios se caracterizan ¿por qué? Porque hay un orden y hay edificación. Cuando hay orden, hay edificación. Cuando hay desorden, no hay edificación. Y es lo que le estaba pasando a los corintios. Como no había orden, no estaban siendo de edificación, se peleaban entre ellos, unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros seguían a Cefas, ¿se entiende? Otros profetizaban por un lado, otros habían grupitos de pobres, grupitos de ricos, y así estaba la iglesia. ¿Por qué se trataban así? Porque eran niños espirituales, no había un orden. Entonces para que todos crezcan y estén unidos tiene que haber un orden, y la iglesia se edifica. Primera de Corintios 14, 34. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No es algo nuevo que Pablo trae, ya la ley lo dice. ¿Ah? Pablo siempre, cuando trae una enseñanza, acuérdense, siempre tiene el respaldo de la ley. ¿Ah? El Antiguo Testamento. Acuérdense que los apóstoles predicaban el Antiguo Testamento. Entonces, como dije, en las iglesias tiene que haber un orden para que haya paz. Aquí en los Corintios no había paz, todos gritaban, todos hablaban a la vez, era un desorden, y eso no estaba trayendo gloria a Dios. Y los creyentes no se estaban edificando. Por eso Pablo le llama la atención. Pero como dije, Pablo ahora se dirige a las hermanas creyentes que deben estar calladas cuando la iglesia está congregada. ¿Ah? Y esto lo que está enseñando es que la mujer no debe predicar a la congregación. No debe predicar a la congregación. No debe profetizar. ¿Ah? Las mujeres no podían predicar la palabra. Se ve que en este tiempo lo hacían, igual, por eso Pablo le llama la atención, ¿verdad? Por algo que Pablo lo escribió. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo. No hay ministerio de las mujeres en la Biblia que transcurrieron en un tiempo prolongado. Hubieron mujeres que, bueno, profetizaron, hubieron mujeres que reinaron, pero por corto periodo. No fue un periodo largo, ¿se entiende? Dios siempre usó hombres, tanto como reyes, profetas,
Dios usó también sacerdotes, no usó sacerdotisas. El Señor Jesucristo usó a los apóstoles, no hombres, no apóstoles mujeres, ¿verdad? Entonces los ministerios que transcurrieron en el tiempo fueron dirigidos por hombres. Claro que la mayoría de los siervos de Dios necesitaban una mujer que lo ayudara. No era que soy un hombre y ya está. No, no, no. Acuérdense que la mujer es ayuda idónea. Atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y es el dicho que hay, ¿verdad? Bueno, Abraham necesitó de su esposa. Moisés necesitó de su esposa. El mismo Señor Jesucristo y los apóstoles necesitaron de las hermanas que sirvieran, que lo ayudaran, porque ellos no podían hacer todo. Entonces no es que la mujer es un estorbo. No, no, la mujer la necesitamos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios la puso al lado nuestro, tanto como marido tenemos nuestra esposa, pero también en la iglesia tenemos nuestras hermanas. Lo único que la hermana no puede predicar. Es lo que Pablo está enseñando. ¿Ah? Sí puede colaborar, sí puede ayudar, pero no puede predicar a la congregación. Sí puede enseñar a los hijos, puede enseñar a los niños, puede enseñar a otras mujeres más jóvenes, pero no a la congregación cuando está reunida. Eso es lo que Pablo está mandando a la iglesia aquí de los Corintios y nos está Dios mandando a nosotros. La mujer debe ser sumisa en la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? 1 Corintios 11, 3 al 16. Esto ya lo vimos, ya lo estudiamos hace unos cuantos fines de semana atrás. Ya lo estudiamos, pero volvemos a repasarlo. Dice, os alabo, 1 Corintios 11, versículo 3 al 16. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Ah? Cristo es la cabeza de todo varón. No es que el hombre hace lo que quiere. No, el hombre cristiano está sometido a la palabra de Dios, sometido a Cristo. ¿Ah? Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que todos estamos sometidos los unos a los otros. No hay superiores. El único superior acá es Dios. ¿Se entiende? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese raspado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse, que se cubra. Bueno, en el tiempo de los corintios, las mujeres, las sacerdotisas que servían a otros en otros templos, venían al cristianismo, se convertían, se arrepentían de su pecado, creían en el evangelio, pero ellas venían peladas porque ellas servían en otros templos. Muchos eran prostitutas, muchos eran lesbianas y venían peladas. ¿Se entiende? Y bueno, ¿y qué dice Pablo? Bueno, que se cubra la cabeza, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Ahora el hombre de pelo largo también trae afrenta a Dios, ¿verdad? Así como la mujer pelada, raspada, afrenta a Dios, bueno, también el hombre de pelo largo afrenta a Dios. ¿Por qué? Pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Acá está dando Pablo por qué dice estas cosas. Porque el varón fue creado primero que la mujer, y la creó Dios a la imagen de Dios. La mujer fue hecha a la imagen del hombre. Fue sacada del costado del hombre, ¿verdad? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Bueno, una mujer que desobedece, que no se somete, no se sujeta a lo que Dios ha mandado, es como un ángel, ¿verdad? Que no se sujeta a Dios. ¿Qué le pasó a los ángeles que no se sujetaron a Dios? Fueron echados de la presencia de Dios. Es una afrenta a Dios. Puede ser que no, yo hago lo que quiero, yo me manejo, hago lo que yo quiero. No, entonces no solamente estás afrentando a tu esposo, sino que estás afrentando a Dios. Porque esto lo manda Dios, no lo manda el hombre. ¿Se entiende? Entonces, pero el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, dependemos los unos de los otros. No es que acá hay uno superior y otro más inferior, sino que somos iguales, que dependemos los unos de los otros y los dos estamos sometidos a Dios y a la palabra de Dios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Eso trae gloria a Dios y porque honra a Dios y honra a su marido. Porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia de Dios. Bueno, estos son los mandatos de Dios, dice Pablo. ¿Alguien quiere contender? Bien, contienda con Dios, pero nosotros no vamos a contender. Bueno, ¿y dónde nace todo esto? Bueno, ¿por qué la mujer se tiene que someter a su marido? Vamos a Génesis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 al 20. Para que vean que someter al marido, y obviamente que la mujer no está permitido enseñar a los hombres en la congregación. Esto viene ya del Génesis, capítulo 3, versículo 16 al 20. Bueno, el hombre y la mujer pecaron contra Dios y eso le trajo consecuencia al ser humano. Génesis 3, 16 al 20. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está. ¿Se entiende? Por causa de la desobediencia, bueno, Dios maldijo a la mujer. No con trabajo, sino que la maldijo con los dolores del parto, y se iba a someter al hombre. Se tiene que someter al hombre. ¿Tá? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cuál fue el problema del hombre? Que el hombre, en vez de someterse a Dios, se sometió a la mujer. Y ahí está el problema del hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La maldición del hombre no es el trabajo. Acuérdense que el trabajo es una bendición. La maldición del hombre es que le iba a costar el doble o el triple ganarse el pan de cada día. ¿Por qué? Por hacerle caso a la mujer, por someterse a la mujer y no someterse a Dios. ¿Se entiende lo que está diciendo Dios? Entonces, por culpa de ese pecado del hombre, de que el hombre se sometió a la mujer, el encargado del huerto, ¿quién era? ¿Adán o Eva? Era Adán, ¿se entiende? Pero Adán, en vez de estar sometido a Dios, se sometió a la mujer. ¿Y eso qué trajo? Maldición. ¿Se entiende? Cuando se cambian los roles, ahí trae problemas. ¿Y dónde repercuten los problemas? En la familia, en los hijos. ¿Por qué? Porque hay problemas de roles. Entonces, como ya vemos que cuando el primer hombre y la primera mujer ya tuvieron este problema, Adán se sometió a la mujer en vez de someterse a Dios. Y eso trajo maldición y problemas, pecado, hasta ahora, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá, o sea, la tierra, y comerás plantas del campo. ¿Cómo lo trata Dios al hombre? Como un animal. Comerás plantas del campo. ¿Sabes qué? No obedeciste lo que yo te mandé, Adán. Vas a ser como un animal. Vas a comer plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Hasta cuándo tengo que transpirar y ganarme el pan con sacrificio? Hasta que muera, dice Dios. Esa es la maldición que el hombre tuvo porque escuchó y se sometió a la mujer. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre, nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella era madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa Eva. Pero lo que estamos viendo es que el problema es que el hombre, cuando se somete a la mujer, en vez de someterse a Dios y ser cabeza de su hogar, ahí trae problemas en el hogar. Como trajo problemas en el huerto, hoy en día trae problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque el designio de Dios es que estamos todos sometidos a Dios, pero la mujer tiene que estar sometida al hombre. Esto ya es lo mismo. Pero la mujer, no, obviamente que no se va a someter al hombre, todo lo que diga el hombre es amén. No, acuérdense, ¿cuál es el Señor de la casa? ¿Es el hombre o el Señor Jesucristo? Jesucristo. ¿Se entiende? La autoridad máxima del hogar cristiano es la palabra de Dios. Entonces cuando el hombre le dice: no, yo soy la cabeza y vos tenés que ir y decir esta mentira a tal persona, ¿qué va a decir la señora? No, yo no puedo pecar contra Dios. Aquí ya no te obedezco, no te reconozco como mi autoridad,
Porque hay una autoridad superior a vos que es Dios. Yo tengo que obedecer a mi Dios. ¿Se entiende? Pero mientras el hombre no la lleve a la mujer a pecar, bueno, el hombre tiene que ser cabeza. Y obviamente que el hombre la tiene que acercar a Dios, no alejarla de Dios. ¿Se entiende? 1 Timoteo 2. Ahora volvemos al Nuevo Testamento. Pablo está preso, deja a Timoteo en Éfeso para que sea el pastor de Éfeso. Y bueno, ¿qué le pide a Pablo a Timoteo? 1 Timoteo 2, 11 al 15. 1 Timoteo 2, 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Bueno, acuérdense que Pablo comienza, o sea, en el versículo 34 de Corintios 14, comienza como todas las iglesias de los santos. Vemos que no cambia esto. Tanto se lo enseñó a Corintios, Pablo, pero ahora le pide a Timoteo que lo enseñe a los Efesios, a la iglesia de los Efesios. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En el templo, cuando la iglesia está reunida, la mujer debe estar en silencio. Es lo que dice Dios. ¿Ah? Porque Adán, ¿por qué Pablo le da esta orden a Timoteo? ¿Por qué? Le puede haber preguntado a Timoteo, bueno Timoteo, ¿por qué tenemos que estar en silencio? Las hermanas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, ¿qué estaba haciendo Adán en el huerto? Estaba trabajando, ¿verdad? Pero de tanto trabajo, ¿descuidó a quién? A su esposa. ¿Qué estaba haciendo Eva? Hablando con Satanás. ¿Qué le parece? Wow. ¿Se entiende? Y el hombre descuidó a su esposa. Y la esposa estaba hablando con Satanás. ¿Y Satanás qué hace? La incita a pecar. La engaña a la mujer. ¿Ah? Y el hombre, cuando viene su esposa, o sea, Eva le dice, vos sabés, comí del fruto prohibido. Y el hombre en vez de decir, no, mira, vos relátela con Dios, yo no voy a comer, porque yo tengo que agradar a Dios. La mujer dice, no, pero vení, comé. ¿Qué hizo el hombre? Voy a agradarla a ella, antes de agradar a Dios. ¿Y qué pasó ahí? Vino la caída, ¿verdad? El encargado, que tenía que cuidar del huerto, cayó. Dios le dio a él la orden de no caer y que tenía que cuidar todo el huerto. Entre ella, ¿quién estaba ahí en el huerto? Su señora. Tenía que cuidarla a Adán. Pero ¿saben qué hizo Adán? No la cuidó. Y por no cuidarla, la mujer fue engañada. Bueno, hoy en día también muchas veces pasa, hermanos, nosotros como hombres descuidamos a nuestra esposa, descuidamos a nuestros hijos. ¿Y saben qué? La mujer es engañada. Y nosotros muchas veces por agradar a nuestra esposa caemos en transgresión y pecamos contra Dios. Lo mismo que pasó, que hizo Adán, caemos también nosotros. Dice, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, ¿qué está diciendo este versículo? No es que la mujer se va a salvar solamente por tener hijos. La salvación es por medio del Evangelio. Lo que Pablo está queriendo decir que el ministerio de la mujer es ¿verdad? Estar con los hijos, el ministerio que el hombre no lo tiene, porque el hombre tiene que salir a buscar el pan. En este tiempo el hombre era el que salía y trabajaba, la mujer estaba en el hogar. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Bueno, cuidando a sus hijos, cuidando la casa, ¿verdad? Enseñando a sus hijos a andar en fe, a andar en amor y santificación, andar con modestia. Todo esto era el ministerio de la mujer en el tiempo de hoy, y en el tiempo antiguo también era igual, ¿verdad? La mujer tiene otra característica que el hombre no tenemos. Es protectora, es amorosa, tiene mucho más paciencia que nosotros los hombres, ¿verdad? Bien, pero no es que la mujer, quiero también, porque hay iglesias que enseñan que, bueno, la mujer si tiene hijos ya salva, por este versículo. No, la Biblia no está diciendo eso. La salvación viene por medio de creer en el Evangelio. Arrepentimiento de pecado y creer en el Evangelio. Entonces hoy en día muchas iglesias evangélicas que practican esos balbuceos a tirada del piso, profetizan, hacen show de sanidades, hacen show de milagro. También en esa iglesia, boca casualidad, ¿qué hay? Hay pastoras. Y eso no es una iglesia de Dios. ¿Por qué? Versículo 34, como leímos hoy la primera parte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. ¿Se entiende? Las iglesias de los santos, como Pablo está enseñando, deben las mujeres aprender. Bien, seguimos adelante.
1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. Y acá viene el marido. Entra a tallar el marido. Bueno, si la mujer tiene que aprender algo, ¿dónde va a ir? Al marido. Es lo que dice la palabra. Obviamente el marido cristiano, ¿verdad? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aparentemente se predicaba la palabra y las mujeres se paraban y hacían preguntas y yo creo que no. Y allá se levantaba otra mujer y profetizaba y allá otra mujer hablaba en lengua y un hombre hablaba en lengua y era un caos aquella iglesia de Corintios. Por eso Pablo está poniendo orden, ¿verdad? Pregúntele a su marido, calle en la congregación y pregúntele a su marido. Cuando una mujer es llamada pastora es algo indecoroso. Algo indecoroso. Y eso significa indecencia, vergüenza, comportamiento inapropiado. Se acercan al significado indecoroso, que implica algo que carece de decoro, y es inapropiado o vergonzoso, a menudo asociado a lo sexual o moralmente incorrecto, derivando los conceptos griegos como la falta de forma o de la vileza. Falta de vileza es lo que quiere decir indecoroso. Así lo ve Dios cuando la mujer está predicando como pastora. Es algo indecoroso. Dios no lo aprueba. ¿Ah? Cuando una mujer es cabeza del hogar, Dios no lo aprueba. Porque ¿quién es el cabeza del hogar? El hombre. El hombre es cabeza del hogar. No, pero él no merece ser la cabeza. Yo merezco más porque yo sé más. No, pero no es, acá no es lo que a nosotros nos parece, sino es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo correcto, no solamente para mí, sino para mis hijos, para mi hogar. Dios pone en orden tanto la iglesia como el hogar. Acuérdense, ¿qué hizo Dios primero? ¿La iglesia o el hogar? Hizo el hogar, ¿verdad? Hizo el hogar. Y ahí sale todo. Según como seamos en el hogar, van a ser en la iglesia. Porque cada hogar es una pequeña iglesia. Entonces ahí donde parte todo, ahí es donde más se tiene que cumplir la palabra de Dios, en el hogar. Donde el hombre es la cabeza y se hace cargo de su familia, no es que es el manda más, es un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor, un ejemplo de paciencia, un ejemplo de bíblico donde el hombre se capacita en aprender más la palabra, el hombre donde estudia más que la mujer, sí, se sacrifica más, tiene que trabajar y tiene que venir a la casa a escuchar, a aprender más de la palabra para enseñar a su esposa y a sus hijos. Sí, esa es nuestra tarea, por ser cabeza. Ah, no, pero es más fácil que ella se haga cargo de todo, ¿verdad? Y muchas veces los hombres nos descansamos en la mujer y la mujer empieza a tomar decisiones y la mujer empieza a tomar decisiones y cuando quiere acordar es la cabeza y el hombre está como Adán, sometido a la mujer. Y eso sabemos que trae consecuencias trágicas. Lo trajo en el huerto. Se imagina en un hogar donde la mujer es cabeza del hogar. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Los hombres tenemos que tener cuidado de ser aquellos hombres astutos, ¿verdad? Hombres que estudiemos la palabra y que seamos capaces de administrar la palabra a nuestra familia. Si nosotros no podemos administrar la palabra en nuestro hogar, ¿cómo vamos a administrar la iglesia de Jesucristo? ¿Qué pasa hoy en día? Aquellos que estudiamos la palabra, vamos a los institutos, son más mujeres que hombres. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Qué están haciendo? No, estamos trabajando, buscando plata y plata y plata. Plata y plata y plata. Bien, la mujer se levanta y ¿qué pasa en la iglesia? Lo mismo. No hay hombres. Se levantan las mujeres y llega un momento que las mujeres saben más Biblia que los hombres. Y las mujeres son los que están enseñando. Y los hombres, bueno, ella lo sabe. Y está bueno, yo me descanso y ella hace su trabajo, hace lo de ella en la casa y se preocupa por también estudiar. Y yo me siento tranquilo y aprendo de ella. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es el que el hombre tiene que evacuar las dudas de la mujer espiritual. Nosotros como hombres tenemos que estudiar más la palabra. Y si no sé algo, tengo que buscar y buscar y buscar hasta, bueno, preguntarle a otro hermano. Hermano, tengo esta duda. Mi esposa me preguntó y no sé. Y allá el otro hermano le va a enseñar. Estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Entonces nosotros somos los referentes espirituales en nuestro hogar también. No solamente traemos la comida, sino también somos el referente y sacerdote de nuestro hogar. Nosotros estamos para ayudar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, para que mi familia conozca a Cristo. Ay, sí, yo oro por mis hijos.
Bien, pero ¿qué estás haciendo? Yo oro, pero ¿qué más tenés que hacer? Bueno, como hombre, llevar a tu familia a los pies de Cristo, enseñándole la palabra. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Someterse al hombre, ¿verdad? Acuérdense que todos lo que estamos haciendo es una enseñanza para los que nos ven vivir, nuestros hijos. Si yo no me someto a Dios y me someto a mi mujer, mi hijo, ¿qué va a hacer? Mi hijo dice, voy a buscar una mujer como mamá, que mamá hace todo, y dice todo y hace todo, ¿verdad? Y eso trae consecuencias en el lugar también de mi hijo. Mi hija, ¿qué va a hacer? Voy a buscar un hombre como mi papá, que lo tengo mi madre lo tiene bajo el pie, ¿verdad? Y acá lo tiene. Y allá, ¿verdad? Mi hija va a salir ahí a buscar un hombre que sea lo pueda dominar. ¿Saben qué? Eso no va a traer felicidad a mis hijos. Ya eso viene del hogar y nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es práctica. No simplemente leerla y enseñarla, sino que tenemos que vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Practicando lo que Dios dice. Entonces somos ejemplo de nuestros hijos. Somos ejemplo de las hermanas más jóvenes que nos ven en la iglesia. Cómo tratamos a nuestra esposa. La esposa cómo nos trata a nosotros. Siempre estamos hablando. Somos espectáculos, le dice la Biblia, que somos tanto el mundo físico, el mundo espiritual. Los ángeles están mirando cómo nosotros estamos actuando. Los demonios están mirando cómo actuamos nosotros. Están aprendiendo cómo nosotros actuamos cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces, cuando dejamos de protegida a nuestra familia, Satanás se va a encargar a hacerlo de la ley. ¿Cómo se encargó en el huerto? Así va a ser lo mismo Satanás. Satanás no ha cambiado. La mujer no ha cambiado y el hombre no ha cambiado. La mujer siempre tiende a tener el hombre bajo sus pies. ¿Ah? Y el hombre también tiende, bueno, si a ella le gusta, vamos a hacer lo que a ella le gusta. ¿Se entiende lo que voy? Fue lo que hizo Adán. Entonces tenemos que cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Obedeciendo lo que dice la Escritura. El hombre se tiene que hacer responsable. No debemos someternos a Dios y a su palabra. Por causa de que el hombre se sometió a su mujer, la tierra fue maldita por no ser cabeza. Y eso pasa cuando el hombre no toma su lugar y la mujer toma el lugar del hombre. Se hace cabeza del hogar. Se hizo cabeza del huerto Eva y ahí fracasó el hombre. El que tenía que estar a cargo fracasó. ¿Por qué las iglesias fracasan? Porque no hay hombre que se levanten y digan, no, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Pero no le gusta a fulana, no le gusta a sultana. Lo siento mucho, tenemos que hacer lo que dice Dios. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Y bueno, ¿te vas a quedar solo? Sí, vamos a quedar solos. ¿No nos van a querer? No nos van a querer. Pero yo tengo que hacer lo que dice Dios. ¿Se entiende? Tenemos que ser fuertes y valientes. 1 Corintios 14, 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Bueno, Pablo le hace una pregunta a los corintios. ¿Quién trajo la palabra de Dios? ¿No la traje yo? Pablo, ¿verdad? Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Acuérdense que tuvo que defender su apostolado en el capítulo 9, porque los corintios ya decían que Pablo no era un apóstol. Entonces Pablo viene y les pregunta a ellos, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Ustedes de su mente salió la palabra de Dios? Bueno, fue Pablo que llevó la palabra de Dios. Fue Pablo que fundó la iglesia en Corinto. Fue él que como apóstol y predicador del Evangelio fundó ahí la iglesia, ¿verdad? Y ahora él sigue instruyendo la iglesia. A pesar de eso, ¿verdad? Cuando somos instruidos por la palabra de Dios no nos gusta. Nuestra carne no le gusta. Quiere hacer lo que la carne quiere, ¿verdad? Pero Pablo dice, bueno, ¿a quién se van a someter? ¿A Dios o a su carne? A sus deseos. Lo que está diciendo Pablo a los corintios, ustedes necesitan sentarse y escuchar y aprender de lo que Dios quiere. Nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Sentarnos y escuchar y analizar lo que Dios quiere para su iglesia. Ahora, si queremos hacer lo que a nosotros nos parece, bien, lo podemos hacer, pero nos va a ir mal. Porque no vamos a estar haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Muchas veces cuando se enseña estas falsas doctrinas, o sea, se transversa, se cambia, bueno, se ponen mujeres que prediquen, que la mujer sea cabeza, bueno, ¿saben qué? Eso trae consecuencias malas porque son cosas guiadas por la carne, son deseos de la carne, se someten a los deseos de la carne y no se someten a los deseos de Dios. Eva, cuando vio el fruto, ¿qué dice la Biblia? Que era agradable a sus ojos. ¿Qué es eso? Los frutos de la carne. ¿Ah?
los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Así ataca a Satanás siempre. ¿Qué le dijo a Eva? No, no, no vas a morir, vas a ser como Dios. Los deseos, ¿verdad?, de la vanagloria. Ah, voy a ser como Dios, voy a ser como Dios, voy a mandar. Bueno, sí, sí, voy a comer el fruto. Y ahí Eva comió. ¿Se entiende? Así siempre ataca a Satanás, los deseos de la carne. Tenemos ejemplos de iglesias que hicieron lo correcto. Acá vemos una iglesia que estaba haciendo lo incorrecto, pero hubo iglesias que hicieron lo correcto hablando de este tema. Ejemplos tenemos en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 13. Primera de Tesalonicenses 2, 10 al 13. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, Pablo primeramente le dice a los de Tesalónica, ustedes saben el ejemplo que yo les dejé. Ustedes saben, como anciano, como predicador, como obispo, pastor, como anciano de la iglesia, siempre son los ejemplos de la iglesia, de la congregación. Bueno, nosotros decimos somos ancianos, bueno, somos los ejemplos. Bueno, acá Pablo cuando fue a Tesalónica fue ejemplo, no solamente Pablo, sino acuérdense que Pablo iba con unos cuantos hermanos, ¿verdad?, que en sus viajes misioneros. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. ¿Cómo trataba Pablo a los creyentes? Como padre. ¿Qué hace un padre? Exhorta, lo consuela, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué fue a decirle Pablo? A encargarle que anduvieran como es digno para la gloria de Dios, enseñándole lo que tenían que hacer con la palabra de Dios. Por lo cual, versículo 13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibieron los hermanos la palabra de Pablo cuando fue? Como palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que recibir nosotros la Biblia? Como palabra de Dios. Y eso es lo que le está pidiendo Pablo a los corintios. Ustedes tienen que recibir lo que yo les digo como palabra de Dios. Por eso otra vez volvemos a Timoteo, segunda de Timoteo. Ya la última carta que Pablo escribe, pronto a morir. Timoteo seguía en Efesios como pastor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Segunda Timoteo 3, 14 al 17, dice, pero persiste tú. Pablo está hablando a Timoteo en las últimas instrucciones como pastor, ¿verdad? Ya Pablo va camino a morir, a que le cortaran la cabeza. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de qué has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. Pablo fue su maestro. Pablo fue su ejemplo. Bueno, Pablo le dice, me voy a ir, pero tú persiste en lo que aprendiste, en lo que has aprendido, y de que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, sabemos que Timoteo era un joven, ¿verdad? Bueno, se calcula que tendría capaz unos 25, 30 años, ¿no? Estaba a cargo de esta iglesia. Bueno, dice desde la niñez. Bueno, imagínense que de los 5 años Timoteo estaba aprendiendo la palabra por medio de su abuela, por medio de su madre, le enseñaban las escrituras. Bueno, Timoteo llevaba 20 a 25 años escuchando la palabra. ¿Ah? Bueno, Timoteo, todo lo que ha aprendido persiste. Bueno, muchas veces nosotros llevamos años, como Timoteo, en la palabra. Estamos persistiendo en la palabra de Dios, en lo que aprendimos. Estamos enseñando a otros, como quedó Timoteo que tenía que enseñar a la iglesia lo que Pablo le enseñó. A veces nos jactamos, soy un anciano de la iglesia de Urano. ¿Cuántos años llevas? Ah, tantos años llevo de creciente. Y bien, ¿y cómo actúas? ¿Estás enseñando la palabra de Dios? ¿Tenés los requisitos como anciano, como vimos el miércoles, los requisitos de ancianos, que la Biblia lo pide? Todo anciano tiene que ser apto para enseñar. Ahí arranca los requisitos. Apto para enseñar. Bueno, ¿a quién estamos enseñando? Bien, ¿estamos enseñando la palabra de Dios a nuestro hijo? Bien, eso es lo que hace un anciano, ¿verdad? Todo comienza en la casa, en el hogar, enseñando la palabra de Dios, tanto madre, padre, el padre más que más porque es el encargado de la casa, la madre lo ayuda, la esposa lo ayuda
a enseñarle a los hijos juntos, y son aquellas pequeñas iglesias que están ayudando a esos niños a llevarlo a los pies de Cristo. Bueno, dice que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, todo. Esto también es inspirado por Dios, acuérdense, hermanos, lo que estamos viendo en 1 Corintios 14. Toda la Escritura. También el Génesis es inspirado por Dios y el Apocalipsis es inspirado por Dios. Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Así? ¿Para qué? Bueno, primero para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? El fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. ¿Para qué fuimos salvos nosotros? Para andar en buenas obras. ¿Cómo ando yo en buenas obras? Cuando ando de acuerdo a la Escritura. Y si no ando de acuerdo a la Escritura, ustedes, hermanos, son los encargados de venir y exhortarme y decirme, Gustavo, mira, lo que estás haciendo no es lo correcto, lo que dice Dios. Lo que dijiste no es lo correcto porque la Biblia no lo enseña. ¿Qué están haciendo ustedes? Me están exhortando y me están amando. ¿Se entiende? Porque ustedes también tienen el mismo derecho que yo tengo de enseñar las Escrituras, de reprendernos, de corregirnos, de instruirnos cada uno de nosotros. Porque ustedes me aman y quieren que yo también ande en buenas obras. ¿Se entiende? Segunda de Pedro, otro hombre de Dios, apóstol, que enseñó a los hermanos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Segunda de Pedro 1, 18 al 21. Segunda de Pedro 1, 18 al 21. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Está hablando Pedro. ¿Qué era Pedro? Un apóstol. Oyó una voz enviada del cielo. ¿Qué le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos lo escucharon, los apóstoles. Cuando estábamos con él, ¿con quién? Con el Hijo de Dios, en el Monte Santo. Bueno, ellos escucharon la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, síganos a él. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bueno, la Biblia dice que es lámpara, es luz. Y nosotros somos los hijos de luz. Nuestra tarea es andar en luz. ¿Cómo ando en luz? Cuando ando en la palabra de Dios. Cuando andamos en la palabra de Dios, ¿saben qué estamos mostrando? Que la palabra de Dios es segura. Segura, confiamos que esto es la verdad. Confiamos. Ahora cuando dudamos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, dice, ¿será así? Mira cómo duda este hombre de Dios, esta mujer de Dios. ¿Cómo duda? ¿Será así que la Biblia es la verdad? Hermanos, tenemos que mostrarle al mundo que la Biblia es segura, es la palabra de Dios y es la verdad. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro no se sentó un día a escribir lo que él se le antojó, sino que él escribió lo que el Espíritu Santo le guió a escribir, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este libro precioso que tenemos es un libro espiritual. Es un libro que lo podemos entender solamente si tenemos el Espíritu Santo, el autor. ¿Se entiende? Y bien, y si lo tenemos el Espíritu Santo, confiemos que es la palabra de Dios. No dudemos. No interpelamos a la palabra de Dios. Nosotros somos los interpelados por la palabra de Dios. Yo no tengo la autoridad de decir, ¿será así? Yo creo que la Biblia se equivoca, me parece que... No. La Biblia me dice a mí que yo me equivoco, ¿se entiende? Yo no soy quien para interpelar a Dios y la palabra de Dios. Sino yo lo que tengo que hacer como cristiano es someterme a la palabra de Dios. No interpelarla, no dudar de ella. ¿Será así? No, Dios lo dice, y si Dios lo dice es sí, y amén. Entonces, como cristianos, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde oímos la voz de Dios? Por medio de las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir. ¿Qué hace una oveja cuando ve al pastor que va adelante? Lo sigue. La oveja le dice, no, pero a ver, pastor, no, acá no van. Para mí que tenemos que ir por este lado. No. La oveja escucha la voz del pastor, al Señor Jesucristo, y lo sigue. ¿Dónde nos habló el Señor Jesucristo? Su palabra. Su palabra. Él dijo, mi palabra es la verdad. Mi palabra es la verdad. ¿A quién seguimos a nosotros? ¿A nuestros instintos, nuestra carne, nuestros sentimientos? ¿O seguimos la verdad?
1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí Pablo lo vuelve a afirmar, lo que él escribió son mandamientos de Dios, como lo escribió Pedro, como lo escribieron los otros apóstoles. Son mandamientos del Señor. Cuando no lo obedecemos, tanto las mujeres como los hombres estamos desobedeciendo a Dios. La autoridad, vuelvo a lo mismo, es la palabra de Dios para el cristiano. Por lo que ver que los corintios dudaban de que Pablo lo que escribía era de parte de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo es muy severo y es muy va derecho al punto, ¿verdad? Diciendo, bueno, si ustedes se creen profetas, bueno, o espirituales, reconozcan lo que yo estoy escribiendo, son mandamientos del Señor. No son mis inventos, son mandamientos de Dios. Entonces Pablo defiende su apostolado. Vemos que los corintios estaban llenos de orgullo, comenzaban a dudar de Pablo, comenzaron a dudar que Pablo era un seguidor del Señor, un apóstol del Señor, cuando también nosotros hoy en día dudamos de la palabra de Dios, estamos pareciéndonos a los corintios. ¿Será así? ¿Será que esto es bíblico? ¿Será que esto lo escribió Dios? ¿O lo escribió los apóstoles? Y empezamos a cuestionar. ¿A quién nos parecemos? A los corintios. Porque era lo mismo que estaban haciendo los corintios con Pablo. ¿Será que Pablo es un apóstol? Pablo me parece que es muy problemático, muy legalista. A nosotros nos gusta más libertad, amor, está todo permitido. No, Pablo es muy legalista, vamos a dejarlo de lado. Y bueno, y muchas veces Pablo fue dejado de lado por eso, porque Pablo era estricto con la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ser estrictos. No podemos agradar a los hombres y agradar a Dios. O agradamos a uno o agradamos a otro. 1 Corintios 14:38. Más el que ignora, ignore. Lo que nos quiere decir Dios, el que no acepte estos mandamientos que vienen de parte de Dios, hace lo contrario. ¿Qué está haciendo? Está ignorando, no está aceptando lo que Dios dice en su palabra. Está en contra de la palabra de Dios. Una oveja del Señor escucha la voz y lo sigue. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no es una oveja del Señor, porque está peleando contra la palabra de Dios. Está peleando contra la palabra del buen pastor. No, escucha y no obedece. ¿Está? Y es la fe de los demonios. ¿Se acuerda que lo hemos estudiado? Los demonios creen que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ellos creen. ¿Pero qué hacen? No se someten a Dios. ¿Se entiende? Esa es la fe de los demonios. Creen en Dios, creen que Dios es todopoderoso, todos los atributos de Dios, pero no se someten a Dios, hacen lo que ellos quieren. Así viven los demonios, viviendo a su manera, ¿verdad? Ellos se esfuerzan a no obedecer la palabra de Dios. Los cristianos nos esforzamos a hacer la palabra de Dios. Día a día, es un esfuerzo. No es que, sí, yo soy cristiano, no va todo bien. No, es un esfuerzo. Y caemos, y Dios nos levanta. Y así vamos, más caída que levantada, pero ahí vamos, para acá, vivimos más en el suelo orando y pidiendo perdón que lo bien que hacemos, ¿verdad? Como cristianos. Y esa es la vida del cristiano. La vida del mundano no. Él hace lo que quiere. Puede venir a la iglesia, puede escuchar la palabra, se emociona, canta, todo, pero no te metas con mi vida. Yo vivo a mi manera. Entonces, el que actúa bajo la influencia de su emoción y carne no está actuando bajo la autoridad de la palabra de Dios. Cuando actuamos como rebeldes, ¿verdad? Actuamos como mundanos. El mundano es rebelde a la palabra de Dios. No se somete, no quiere vivir lo que Dios quiere que viva ese hijo. Y eso trae consecuencias. Ese hijo va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencia? La disciplina. La disciplina. Porque Dios disciplina a sus hijos. No al mundo. El mundo ya está condenado. Dios ama y disciplina a sus hijos. Para no condenar a sus hijos, como al mundo. Entonces no busquemos la disciplina del Señor. Busquemos agradar a nuestro Dios. Bueno, mucha gente es agnóstica, ¿verdad? Dice, bueno, creen todos los dioses. Ya acepto todo, está todo bien conmigo. Todos los caminos nos llevan al mismo Dios. Bueno, ¿saben qué? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo camino, Jesucristo. Solo caminando, ¿verdad?, en los pasos del Señor y creyendo en el Señor es la única manera de llegar al cielo. Por medio de Jesucristo. Entonces, no andemos como los mundanos,
sino seamos creyentes y creyentes de verdad. Ahora vemos el resumen del capítulo 14, son los versículos 39 y 40. De todo el capítulo 14 el resumen del capítulo 14 son los versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar de lengua. Bueno, como hablamos la otra vez, Pablo no estaba en contra de que hablaran en lengua, que hablaran en idiomas, ¿verdad? En el tiempo antiguo. Versículo 3, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, profetizar era para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y para exhortación, para consolar a los hermanos. Para eso se profetizaba. Pero el hablar en lenguas, hablar en idioma, acuérdense que era para evangelizar a los no creyentes. Para eso se usaba, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es lo que necesitan hoy en día las iglesias, predicadores, hombres, que se levanten, pero que se levanten y no tengan miedo de decir la verdad. Lamentablemente hay muchas iglesias evangélicas que han suavizado el evangelio y han entrado en el lenguaje psicológico y han cambiado palabras porque son muy fuertes. Cuando el Señor Jesucristo tuvo que decir las cosas en la cara a las personas, se las dijo. Ustedes son fornicarios, ustedes son mentirosos, ustedes son ladrones. Y se lo dijo. Y era el Hijo de Dios. Y nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? No cambiemos la palabra de Dios por lenguaje mundano para caer bien. Nosotros no estamos para caerle bien a los hombres, estamos para caerle bien a Dios. Y para caerle bien a Dios tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Hoy en día se hace falta en las iglesias creyentes maduros que confronten el pecado en amor. En amor, no para pelear, sino en amor. ¿Cómo en amor? Bueno, sabiendo que yo he caído primero. Voy a exhortar a mi hermano, voy a exhortar a mi esposa, voy a exhortar a mi esposo, pero con amor. ¿Por qué? Porque yo he caído en el mismo pecado que ella ha caído, o yo voy a caer en el mismo pecado que ella cayó. ¿Se entiende? Con compasión, con amor. Bueno, lo debemos de hacer. No es que, bueno, es que se maneje. Cada uno tiene su problema. A mí déjame con los míos y ella con los de ella y ya está. Cada uno vive su vida. Saben que eso no es cristianismo, es un mundanismo. Eso es mundano. Los mundanos viven cada uno en su casa, cada uno vive como quiera. Los cristianos somos una familia que nos necesitamos los unos de los otros y nos debemos de exhortar cada uno los unos a los otros porque nos amamos. Conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No olvidemos eso. No podemos cambiar el cristianismo, el evangelio por hacer una religión para que agrade a los hombres. Lamentablemente muchos se han ido del medio nuestro. ¿Por qué? Porque no agradamos hombres, no agradamos a las mujeres. No me gusta esto. Y bueno, es bíblico. Otra cosa no podemos hacer que hacer y decir lo que el Señor escribió en su palabra, es lo que nos dejó. Tenemos que profetizar lo que dice el Señor. Tenemos que predicar lo que dice el Señor. Es el libro de Dios. Están todas las profecías en este libro. Acuérdense que no hay más profecías. Están todos aquí, en este libro. Y hasta que se cumpla Apocalipsis, venga el reino del Señor Jesucristo, la nueva Jerusalén, que baje del cielo, ese reino eterno que vamos a estar nosotros juntamente con Él. Eso es lo que anhelamos y esperamos y vamos camino ahí, a la eternidad, ¿verdad? A vivir con Él eternamente. Un reino perfecto. Entonces no cambiemos la palabra de Dios por agradar a los hombres. Acuérdense que la Biblia es perfecta, porque la hizo Dios. La Biblia también, hoy en día no necesitamos que nos hablen en idiomas. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia ya está traducida completamente en más de 700 idiomas. Y parcialmente, o sea, partes de la Biblia disponible en más de 3.000 lenguas, 3.000 idiomas. Ya no necesitamos que nos hablen en lengua, ¿verdad? Ya es el libro más traducido del mundo, aunque aún faltan traducciones, completar traducciones, ¿verdad? Por eso hay otros hermanos que están en distintas partes del mundo escribiendo la Biblia, ¿verdad? Entre los indígenas, entre todas las partes del mundo, escribiendo la Biblia en el idioma de los indígenas, para que tengan la palabra de Dios. Y terminamos con 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es una orden de Dios. Él manda que hagamos todo decentemente y con orden. No solo en la iglesia, acuérdense que todo arranca ¿dónde? En el hogar.
Ahí tiene que arrancar todo a ser decentemente y con orden. ¿Cuál es el orden de Dios? El hombre como sacerdote, pastor de la casa. La mujer sometida al hombre, el hombre sometido a Dios. Los hijos sometidos a los padres. Y están todos sometidos a la palabra de Dios. Y eso va a traer bendición a la iglesia, ¿verdad? No confusión. Hacer todo decentemente como Dios manda. El buen uso de los dones espirituales. Cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos que desarrollarlos para que yo pueda crecer. Yo necesito de ustedes, de sus dones, para yo poder crecer. Bueno, yo tengo el don de enseñar la palabra. Bien, yo se la enseño para el beneficio de ustedes y mío, pero yo necesito de ustedes, de sus dones. Y la iglesia necesita de sus dones. Debemos, como dije, ser cuidadosos, ¿verdad? En hacer lo que a Dios le agrada. Y todo arranca en la casa. En la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en el vecindario, en la calle. Ahí arranca a hacer todo decentemente y con orden. Ahí. Y después viene la iglesia. Porque muchas veces vamos a la iglesia y somos todos decentemente y con orden. Y en la casa, ¿verdad? Somos, como hombres muchas veces somos Hitler. Mandamos, gritamos. ¿Se entiende? Bueno, ahí estamos mal. Porque todo arranca en el hogar. Ahí arranca todo porque Dios primero creó el hogar. Entonces debemos hacer las cosas con dignidad y rectitud, hacer lo correcto, ser honorables, evitar la inmoralidad, la obscenidad y no avergonzar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada vez que pecamos, estamos avergonzando el templo del Espíritu Santo. Estamos avergonzando al Hijo de Dios. ¿Se entiende? Cada cosa que llevamos en contra de la palabra de Dios, trae vergüenza el nombre de Dios. Pisoteamos el nombre de Jesucristo. Y todos los que nos ven vivir, ven como nosotros muchas veces pisoteamos el nombre de Dios. No debemos tomar atajos, sino solo correcto, ¿verdad? Para que sea todo de provecho, no solamente para nosotros, sino para los que nos ven vivir. Queremos que nosotros se salven, nuestros familiares se salven. Bueno, vivamos como dice la Escritura, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos parte también nosotros, no solamente orar, sino también la otra parte es hacer todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este libro que nos enseña cómo ser una iglesia ordenada, una iglesia que traiga gloria a tu nombre. No solamente aquí adentro, sino también individualmente somos el templo del Espíritu. Y Señor, también nosotros tenemos que ser ordenados y andar correctamente para la gloria tuya, Padre. Ayúdanos, Dios, y que nos esforcemos cada día en mejorar, en agradarte más y hacer lo que tú nos has mandado. Y vivir, Padre amado, dando luz, esa luz que tú nos has mandado ser, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Señor, ayúdanos, que vean a nosotros y vean a Jesucristo, y que tu nombre se glorifique, y tú quedes contento con nosotros, Padre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia. Ayúdanos, Dios, a tomarla en serio, y a temer, y a andar con temor y temblor, para la gloria de tu nombre. Te adoramos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estén orando y compartiendo el mensaje, y si Dios quiere el miércoles, vamos a tener otro predicador, si Dios no lo dispone. Supuestamente viene nuestro hermano Seas a predicar el día miércoles, hora 18. Va a traer un mensaje también obviamente de la palabra. Así que bueno, los esperamos. Muchas bendiciones y que pasen bien.